umana, nella sua progressiva conformazione a Cristo, è presupposto essenziale di un reale rinnovamento della sua realizzazione con le altre persone. Occorre quindi far leve sulle capacità spirituali e morali delle persone e sull'esigenza permanente della sua conversione interiore per ottenere cambiamenti sociali che siano realmente a suo servizio. La priorità riconosciuta alla conversione del cuore non elimina affatto, anzi impone l'obbligo di apportare alle istituzioni e alle condizioni di vita, quando essa provochino il peccato, i risanamenti opportuni, perché si conformino alle norme della giustizia e favoriscano il bene anziché ostacolarlo. Esta es una reflexión para la cual creo que el seminario está focalizado, o sea, construir el bien común, construir las herramientas y los procesos interiores para ser un instrumento del bien, ¿no? Y creo que acá estamos todos unidos y abocados a esta misión superior, que es darnos al prójimo, construir una sociedad más justa, más libre, más soberana y más empática. La primera consideración que quiero señalar es que estamos prácticamente a 9 años de cumplir el periodo del llegar al 2030, momento en el cual evidentemente deberemos dar hacer un balance. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es un tema que me ha ocupado a lo largo de toda mi vida profesional y personal. Desde hace años que me radiqué en Italia, estamos trabajando con UNIPAX y United Pieces para crear justamente una conciencia cívica y una formación cívica, crear los nuevos operadores de paz, los operadores de los derechos humanos. Es por eso que estamos trabajando junto con un grupo de ONGs y de asociaciones que se han adherido a nuestra ONG. Una de ellas es la Alianza Italiana de Desarrollo Sostenible, de la cual voy a tomar parte de la información sobre el cumplimiento de los ODS. Pero la cosa interesante es que con este trabajo hemos descubierto que es muy importante crear sinergias. No sería posible gran parte de las tareas que realizamos si no unimos los esfuerzos. Esto lo demuestra justamente la Alianza Italiana de Desarrollo Sostenible, que trabajamos junto con United Paces para desarrollar justamente sinergias positivas que impacten sobre nuestra sociedad, en principio sobre Italia, pero también sobre América. Y ahora, fundamentalmente, estamos focalizados con la comisión de United Pieces sobre América Latina. Podemos coincidir que si realizamos las 15 pautas de los ODS, llegamos a la resolución que sería la número 16, la paz, la justicia y las instituciones. Las 15 precedentes son prácticamente el camino para esta construcción de la pauta 16. La paz imperaría, la justicia sería más presente dentro de las sociedades y las instituciones se convertirían en instituciones que reparan y protegen al ciudadano. Hoy aún no tenemos esta percepción. Todos los gobiernos y las sociedades anhelan y buscan la paz. Está dentro del inconsciente colectivo de todos los pueblos construir esta paz. Como dije, es una construcción. Algo pasó en el desarrollo humano que nos ha llevado a prácticamente obstaculizar
este bien común que es la paz. Para encontrar este origen o este camino perdido, voy a citar la investigación de una antropóloga inglesa, Ryan Eisler, que escribió un libro que se llama El cáliz y la espada. Ella escribe esta teoría a partir de los hallazgos de restos de objetos que fue encontrando en Europa Central, en la zona de los montes Cáucasos y en la zona de Turquía. Allí encontró una imagen que eran mujeres, algunas con cabeza, otras, pero los cuerpos de las mujeres. Así encontró que estas mujeres eran las diosas de la fecundidad y el centro de la ritualidad de estas culturas. Estas culturas que iniciaron siendo, iniciaron a construir su cultura en torno a la mujer y se volvieron progresivamente agricultores, con lo cual se hicieron sedentarios. Este poder que desarrolló esta cultura hizo de estas regiones zonas prósperas, unidas espiritualmente. ¿Por qué? Porque le dieron a la mujer un rol preponderante de administradora de estas tribus, de estas sociedades, porque básicamente eran aquellas que podían mantener el fuego encendido, o los fuegos encendidos. Voy a tomar esta imagen del fuego como una representación del conocimiento ancestral, del amor, la comida, del rol que tiene la mujer en la crianza y en la evolución de la familia humana. Es por esto que estas sociedades, si bien dejaron de existir aproximadamente 2000 años antes de Cristo, aún hoy se observa en estas regiones una presencia de una organización humana donde la mujer tiene un papel predominante, tiene representación en la política, en la sociedad y en la economía de esos países. Son países relativamente más serenos en su forma de organización y administración. En definitiva, estas mujeres hoy, en 2020, tienen un espacio de igualdad dentro de las estructuras decisionales de sus países. Me dan este estudio porque para saber cómo salir del túnel en el que nos encontramos, hay que recorrer el camino por lo menos con la memoria, para tratar de dilucidar cuáles son los orígenes, las raíces, y en qué punto esas raíces fueron cortadas o se fueron desviando. Los voy a invitar brevemente a hacer un viaje chamánico para encontrar justamente el alma perdida de esta humanidad, porque no hemos sido nosotros conscientemente o voluntariamente a perdernos o a querer construir esto. Fue totalmente, prácticamente inconsciente o fruto de la ignorancia o de la dominación. ¿Por qué digo esto de fruto de la ignorancia o la dominación? Porque estas culturas matriarcales fueron conquistadas por tribus nómades que ya tenían manejo del metal, de las armas. Y ganaban su sustento tomando territorios, tomando poblaciones. Decía que los invito a este viaje chamánico porque considero que las sociedades occidentales deben iniciar su camino para recuperar sus raíces y su alma. Debemos, sobre todo y urgentemente, ver a nuestra visión cristiana y crística. Viendo aquí tantas mujeres que se han puesto al hombro tantas situaciones para llevar adelante sus familias, sus profesiones y su vida, que deciden aquí abrir puertas, caminos para encontrarse y para
encontrar soluciones a a las situaciones difíciles que nos tocan vivir. Esto me despierta un desafío y una gran esperanza, porque creo que si nos unimos para trabajar como de hecho lo están haciendo y lo estamos haciendo desde distintos continentes, vamos a poder reconstruir el tejido esencial del alma humana con una dimensión cristiana que nos permita reinsertarnos en el nuevo mundo, en este siglo XXI, con la fuerza y la dimensión que la vida requiere. Durante 2000 años se ha desarrollado una cultura que ha prácticamente desarrollado un modelo hobbesiano, individualista, materialista, un modelo bastante lejos del cristianismo, a pesar de que el cristianismo se iba extendiendo por todo el mundo. Es importante que en estos espacios seamos los motores que den la potencia para generar los nuevos formadores y los nuevos operadores de paz, porque las instituciones están necesitando de nuestra intervención, de nuestra llegada para proponer programas, proyectos, líneas de políticas públicas que sean accesibles para todos. Los derechos humanos deben ser repropuestos dentro del proceso formativo en los colegios. Debe ser repropuesto también en las carreras universitarias, no solo en las carreras de ciencias sociales o de leyes. Aquí, por eso digo, las mujeres y la cosmovisión que tenemos de la mujer que cría la familia, educa a los hijos, la tenemos que retomar. Así lograremos empoderar nuevamente a la mujer y empoderar la vida humana, que hoy está en una situación prácticamente de riesgo por el abuso del poder del ser humano. La humanidad y sus prioridades están siendo confundidas, escondidas, sustituidas. Así como en el Neolítico fue destruida la cultura del cáliz, de estas mujeres que enseñaron a cultivar la tierra, a preparar los alimentos, fue sustituida por una cultura de la violencia y la guerra. Hoy las tribus nómades parece que hubieran invadido el mundo. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a ser agresivos, a ser especuladores, a imponer la cultura de la esclavitud en lugar de la convivencia y la empatía. Prácticamente hemos llevado 200 años de capitalismo. Hoy nos encontramos en pleno de la tercera revolución industrial, por lo menos en Europa y en Italia, y estamos camino a construir la cuarta revolución industrial, compuesta de nuevos materiales, de inteligencia artificial, de robótica, de domótica. Dirigido todo esto por la gran finanza, que ha sojuzgado a la economía. La economía es un acto humano, la finanza no. En este camino se encuentran los dueños de la tecnología que invierten sus ganancias virtuales en bienes tangibles, como la tierra y los recursos naturales, transformando sus espejitos de colores que han vendido al mundo con la construcción de una realidad virtual, mientras se apoderan y empoderan de recursos naturales y tierras que les quedarán bajo su dominio, mientras los pueblos van a quedar marginados y prácticamente empobrecidos e imposibilitados de acceder a la propiedad privada. ¿Dónde están los pueblos, me pregunto? ¿Dónde están las naciones y los estados en este momento histórico? Estamos evidentemente muy debilitados, heridos, y los derechos humanos y fundamentales están siendo violados prácticamente entre el 80 y el 90% del mundo. Los humanos estamos perdiendo valores y también derechos. Estamos perdiendo nuestras garantías esenciales. Mientras los grandes centros de poder económico mundial están construyendo
Un mundo donde los humanos son susceptibles de ser cambiados y sustituidos por los robots. El mundo de los dueños de la ciencia y la finanza no necesitan de los seres humanos. Esto lo han expresado semanas atrás en el Foro Económico Mundial. El hombre no puede ser jamás reemplazado ni sustituido, y en esto nos tenemos que poner firmes y decididos a dar una visión de que somos imprescindibles para continuar en este mundo. Los planes y proyectos de estos grupos presentan varios puntos débiles que justamente los harán fracasar. Nadie puede creerse ser un dios porque tiene dinero. El dinero no da el don divino. Es un burdo instrumento creado por el hombre, sin alma, sin destino. El poder se lo estamos dando nosotros y lo ponemos en el mismo plano, que el poder. Ahí nos estamos equivocando. Le estamos dando mayor poder a los que nos están vendiendo ilusiones. El dinero compra, no crea ni genera. La Agenda 2030 es una guía de prioridades que debemos construir para asegurar una futura dignidad sobre esta tierra. Pero nos encontramos con dos situaciones que condicionarán la vida de los países de Europa y Latinoamérica, y del mundo, me arriesgo a decir. En diferente profundidad, en diferente forma. Una es las migraciones inducidas. Son la principal causa de crisis y de conflictos internos de los países y de los continentes, que está llevando a enteros países a una guerra interna silenciosa, una guerra entre pobres que está abriendo abismos en el planeta en modo transversal. Al momento los gobiernos regionales no dan soluciones, no dan respuestas. Los organismos internacionales no están sirviendo para dar soluciones a esta laceración que estamos sufriendo la entera humanidad. Mareas de humanidad que se mueven como tsunamis hacia una tierra prometida, pero lo único que encontrarán será dolor, postergación, invisibilidad y seguramente también la muerte. Diría sin temor a equivocarme, aunque sí quiero hacerlo realmente. Este escenario internacional de tsunami migratorio pueda ser frenado por los organismos internacionales. En Italia entran por día 500 personas clandestinas, por vía marítima o por ruta balcánica, entrando por la región del Friuli Venezia Giulia. Es una zona que está al noreste del país. De los que ingresan, un 20% son niños sin familia. Vienen censados como menores no acompañados, de los cuales se pierde el rastro dentro del primer mes en que se encuentran en Italia. Por día desaparecen entre 5 y 20 niños de estos centros de acolienza, así vienen llamados. En lo que va del 2020, o sea, el año pasado, han desaparecido 5.600 niños, de los que no se conoce el paradero. Nadie los reclama. Se sabe que detrás de la desaparición de estas personas está el negocio de los transportistas de clandestinos que están vinculados con las redes de tráfico de personas. Niños para ser usados para la extracción de órganos, para la prostitución y la pedofilia. Lo mismo ocurre con las jóvenes adolescentes o con las mujeres que quedan en situación de cautiverio porque bien son usadas como vientres en alquiler, así como lo escuchan. Estas mujeres quedan recluidas en centros dentro del territorio italiano. Estas mujeres son principalmente de origen ucraniano o de países del este de Europa. Se pierde el rastro de estas pobres mujeres. El segundo escenario general que quiero mencionar aquí es el factor condicionante de la crisis sanitaria mundial, todos atravesando.
Esta puso en evidencia las grandes contradicciones de los sistemas democráticos, las limitaciones estructurales de los países y de las regiones. En algunos términos, con tonos de tragedia. Hemos descubierto que los países ricos y pobres están mal administrados por la política, que sus instituciones son débiles y por consecuencia sus administraciones tienen baja transparencia. Hemos comprobado que hasta los países paradigmas de la democracia tienen serias fisuras de transparencia y calidad institucional. Que las clases dirigentes de las democracias del norte y del hemisferio sur padecen también del mismo mal. Las clases dirigentes pobres, escasas. Que nuestro siglo nos encontró con un problema serio de gobernabilidad por la baja calidad profesional de las clases políticas, y estamos viviendo evidentemente una etapa histórica de decadencia de los establishments gubernamentales a nivel mundial. Un sociólogo canadiense, Jean Denon, denominó este ciclo o este momento histórico como mediocracia. Él dice que el mundo está gobernado por una mediocracia. Gente que en realidad tienen poca formación, dirigen grandes emporios, poca formación, reciben las instrucciones que deben seguir, no tienen prácticamente concepto de la ética o moral para el ejercicio de la gestión pública. Se conforman así en una suerte de clase burocrática autoritaria dentro de los países paradójicamente llamados democráticos. Y se especializan en generar marcos regulatorios alejados de la Constitución, o sea, reglas inconstitucionales. Esto condicionará evidentemente los próximos años de las agendas de gobierno, que tendrán un espacio, dejarán un espacio cada vez más reducido para la Agenda 2030. Pero eso también dependerá de nosotros y de los operadores de paz, de que así no ocurra. Pero el mundo hoy está detenido en este proceso que yo lo llamo hibernación, porque fue prácticamente inducido a esta hibernación, en parte por las grandes multinacionales que han encontrado en este proceso de crisis sanitaria un gran negocio. El Foro Económico Mundial, lo vuelvo a mencionar, llama a este proceso el gran reseteo de la humanidad, que llevará a crear grandes masas de pobres en todas las sociedades. A no haber ni países ricos ni países pobres. Vamos a estar todos unidos por el mismo estigma. Esta crisis fue y está siendo gestionada en modo de reducir la base de riqueza de las naciones. Y aquí pongo la luz sobre los países de América Latina, que tienen grandes riquezas. Y que van a quedar estas riquezas en pocas manos. Porque estamos, además de esta mediocracia que gobierna el mundo, en un proceso económico llamado turbocapitalismo, donde la gran concentración de poder en pocas manos nunca se vio de esta dimensión. Hoy, las multinacionales como Amazon, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, todas estas presionan sobre los gobiernos para reducir la soberanía decisional de los estados nacionales y de sus políticas, promoviendo leyes que las favorecen para poder operar sin tantos costos operativos y con total libertad y sin restricciones. Prácticamente podemos decir que estamos asistiendo a la muerte del dinero efectivo y del mercado, tal como lo conocemos. Y acá voy a pasar a relatar lo que está pasando en Italia hoy, con todo este proceso. Las pequeñas y las medianas empresas de Italia, que es prácticamente la columna vertebral de la economía de este país, están agonizando.
el 20% está muriendo, están cerrando todas las actividades. Con ellas está desapareciendo el trabajo humano, las especialidades en artes y oficios y todo el abanico del artesanado italiano que fue el promotor del gran desarrollo económico de Italia en los años 70. Es bien evidente que con la muerte del trabajo morirá el pensamiento y la economía real. El trabajo humano repetitivo será relegado a los robots. El pensamiento humano será sustituido por la inteligencia artificial para el 2030. Debemos dilucidar, quisiera saber, qué espacio darán a los seres humanos en esta gran política del reseteo de una entera humanidad programado por el sector de la finanza internacional. No queda muy claro qué espacio tienen reservado para los seres humanos. Y esto me preocupa y los invito a que lo pensemos y lo reflexionemos y encontremos un camino para reinsertarnos en la realidad y no ceder al mundo virtual que nos están ofreciendo. Hoy la amenaza de una guerra biológica pasó a ser una realidad más que una amenaza. Los daños colaterales son la pobreza y el hambre que ésta genera. ¿Cómo haremos para hacer renacer la nueva humanidad? ¿El humanismo será posible? Seguramente desde los organismos internacionales podremos trabajar para reformar este sitio, para que sea democrático. Así podremos dar cumplimiento a la Agenda 2030, que es una suerte de Biblia de las políticas públicas, tanto para los estados nacionales como para las regiones. Seguramente podremos construir entre todos este humanismo basado en el amor y el respeto de las opiniones, ideas y credos diversos. Espero que este camino de construcción tenga la fuerza y el impacto para llegar a todos y a cada uno de los países, como una fuerza de renovación armónica con un espíritu de ecuanimidad. Cierto es que estamos entreviendo un camino donde los derechos fundamentales de los seres humanos están siendo destruidos, fruto de una ingeniería social eficaz que busca reducir el ejercicio de las democracias en el mundo, siempre siguiendo el plan de empoderamiento del finanzcapitalismo o del turbocapitalismo. La Tercera Guerra Mundial, que está en marcha y que es esta que estamos viviendo, no solo tiene bombas para caracterizar a una guerra. Hoy, para destruir un país, para herir la estructura humana y social, basta solo el ejército de bacterias producidas en laboratorio, tal como demuestra una investigación recientemente presentada por Alemania. El otro agente transformador y generador entonces de los cambios, como dije y ya señalé previamente, son las mareas de inmigrantes clandestinos. ¿Cómo saltaremos estos dos catalizadores de conflicto en el mundo? Bueno, uno de los caminos que tenemos es generar redes de condivisión de estrategias de desarrollo en tiempos de crisis. Crisis de la humanidad, crisis del sistema político, crisis de la economía tradicional, llevados de la mano de este finanzcapitalismo o turbocapitalismo, que hoy guía el mundo y pone las reglas formales e informales. Mi respuesta a la pregunta de cómo superar los límites de la crisis global es obvia casi. Educando con valores, educando con conciencia del ser. Saber, ser y estar en el mundo. Esa va a ser nuestra misión en estos próximos 20 años. Nos tenemos que dedicar a los niños y adolescentes para generar espacios más sanos de convivencia y de vida para ellos. Estamos aquí para aprender, para dar, para construir, para donar. Esa es la misión de la mujer. El mundo se puede gobernar desde el orden y la legalidad, o desde el caos y la excepcionalidad. Hoy la crisis que estamos viviendo
está siendo administrada desde el caos, desde la desinformación, desde una clase dirigente improvisada que no administra, da disposiciones ejecutivas, un parlamento que no parlamenta, no da leyes, no crea previsiones legales para que la ciudadanía pueda saberse administrar en la crisis. Hoy, ante una crisis global sanitaria, pandemia, como la llaman, o epidemia, se prefirió entonces controlar las poblaciones a través de ¿qué? A través de la crisis, a través del conflicto. Esto evidentemente va a llevar a una desintegración de los derechos y las garantías de las sociedades post-reseteadas. Se empiezan a incorporar las instituciones con una modalidad de funcionamiento que vienen llamadas dentro de la ciencia política como democraduras, democracias formales con leyes no democráticas, más bien dictatoriales, donde el Parlamento no funciona. Está formalizado porque están los representantes, pero estos no parlamentan. Estas democraduras van a generar leyes y disposiciones que lo estamos viendo ya, están violando las declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la declaración, en el caso de Europa, la Declaración Europea de los Derechos Humanos. Ambas están siendo violadas en forma sistemática por los gobiernos. Los parlamentos, por su parte, como decía, están inactivos. Por ende, las ciudadanías estamos a merced de las disposiciones de los ejecutivos. Los medios de comunicación desinforman, no cuentan cómo está la situación realmente. El último punto de la ODS, que es justamente las instituciones sólidas. ¿Cómo construir instituciones sólidas en el mundo del siglo XXI? Los países y las regiones hoy están de la mano de sus representantes que, como dijimos, tienen serias fallas de concepción y decencia. Estas democracias están desprestigiadas y gravemente heridas de una corrupción general, de una mala gestión de la cosa pública. Con este cuadro de baja calidad institucional y de baja calidad de gestión de la cosa pública, produce evidentemente un deterioro de la gobernabilidad. A pesar de que los organismos internacionales han creado estos entes de control gubernamental que son operativos, estos órganos de control de gobierno sirven a los fines de preservar el sistema democrático de las malas gestiones y peores gobiernos. Pero de esto seguramente ninguno de ustedes lo sabe. Sus gobiernos tienen estos organismos de control. Están dentro de sus constituciones. Funcionan en la mayoría de los países de Europa, en todos los países de Europa funcionan, en todos los países de América Latina funcionan, pero los ciudadanos no tienen prácticamente conocimiento de la existencia de los órganos de control gubernamental. Estos órganos de control gubernamental, ¿a qué sirven? Sirven a generar informes de control de gestión, que evitan la corrupción dentro de las dinámicas de gobierno y de dinámicas del poder. Promoviendo ¿qué cosas? Políticas, buenas praxis políticas que ayudan a generar modificaciones en las conductas de la administración pública. ¿Qué ocurre? Los ciudadanos no tienen conciencia de que estos órganos de control de gobierno generan informes que, valga la redundancia,
informan a la ciudadanía cómo se está administrando la cosa pública, los entes nacionales, los entes mixtos, los ministerios, las secretarías. Bueno, estos órganos producen el informe de cómo se están administrando. Este organismo, que se llama INTOSAI, International Organization of Supreme Auditing Institutions, sirve de soporte metodológico e institucional para promover la transparencia de las gestiones de gobierno en los sistemas democráticos parlamentarios. Esto sí, por eso digo, quiero subrayar el concepto de parlamentarios. ¿Por qué? Porque son los parlamentos a solicitar a estos entes de control de gobierno la intervención. Sin la existencia del Parlamento, estos entes de control de gestión, estos organismos de control, no pueden operar. No pueden operar por orden, pueden operar por orden del Ejecutivo, pero conviene que exista también una orden del Parlamento para para poner los planes de auditoría de gobierno. Todos los órganos superiores de auditoría de control gubernamental tienen como órgano de referencia este órgano que se llama INTOSAI, que da un fondo técnico, burocrático y legal a todo el operado por la administración pública. Pero básicamente realiza un trabajo de desarrollo de estrategias de buenas prácticas de gestión de gobierno, que yo los invito a que lo busquen en la zona en los sitios de internet, en sus gobiernos, porque están estos organismos que los ayuda a guiarlos y orientarlos sobre cómo está el estado de situación de la cosa pública de sus respectivos países. Todo lo producido por los órganos superiores de control de gobierno vienen llamadas auditorías de gobierno que producen estos informes, que pueden ser consultados. El objetivo principal, decía, es promover las buenas prácticas de gobierno que permitan a las democracias en vías de desarrollo y a las democracias débiles y a las democracias consolidadas corregir los vicios de mala gestión, adquirir buenas prácticas que fortalezcan sus instituciones, dando mayor legalidad y legitimidad en los actos de gobierno. Esto tiene un efecto doble. Por una parte, administrativa. ¿Por qué? Porque da pasos de transparencia en la gestión de la cosa pública. Y por el otro aspecto, que es psicológico y cultural, porque crea una confianza del ciudadano hacia sus instituciones y hacia la clase política. Porque una clase política que se siente controlada, difícilmente, por lo menos, le va a ser mucho más difícil defraudar al Estado o defraudar al electorado o defraudar un bien o mal vender un bien público. Permite que las instituciones democráticas sean económicas, eficientes, eficaces y sobre todo pedagógicas. ¿Por qué? Porque se está realizando un trabajo de pedagogía hacia el ciudadano, ya que incorpora el concepto cultural de ética política, concepto cultural que también lo debe incorporar las clases políticas, bastante contagiadas por la contaminación de la corrupción. Instalándose, ¿qué cosa? Comportamientos éticos dentro de la administración política de los países. Sin la ética política, de la que ya hablaba Aristóteles, no es posible tener una democracia. Tener una democracia implica tener instituciones transparentes, eficientes, éticas y con una moral construida en torno a un objetivo, que es el bien común. Para ir cerrando con este tercer aspecto del ODS 16 y dejar a ustedes las soluciones en la mano para seguir reflexionando, digo que hoy el desafío nuestro como operadores de la paz
es ayudar a construir una democracia participativa, para abandonar el modelo de la democracia delegativa, esa de la cual estamos siendo parte hoy, que genera, ¿qué cosa? Un vacío de contenido al sistema democrático. Hoy los sistemas democráticos fueron vaciados por la democracia delegativa. Están huérfanos. Y es muy importante que nos comprometamos a construir esta democracia participativa. De hecho, lo estamos haciendo en este seminario. Se inicia ya aquí. Esto ayudará a llegar a los ciudadanos nuevas pautas de comportamiento y nuevos compromisos. Las democracias delegativas han fracasado. Es un modelo del siglo XIX y XX. Para dar este salto de calidad, deberemos recuperar la misión y función de los organismos no gubernamentales, de las asociaciones, que son modos de participar y contribuir al cambio de la conciencia democrática de los pueblos. El nuevo humanismo será posible si construimos democracias participativas alrededor del pensamiento del nosotros. Nos tenemos que comprometer, señoras y señores, a construir el nosotros. Deben ser los actores sociales y los ciudadanos a construir y diseñar las políticas públicas. No pueden ser ya construidas en un escritorio. Debe ser la gente que propone las políticas públicas y las lleva a sus no representantes, a las instancias del poder para que sean implementadas. Los parlamentos hoy, decíamos, se muestran disfuncionales. En las emergencias se han demostrado también disfuncionales. Esto es cuánto ha vivido Italia en estos años, cuánto está viviendo Europa en estos momentos. Solo los países con monarquías parlamentarias han tenido una acción más prudente en cuanto a las medidas restrictivas para superar la epidemia, mientras que las democracias delegativas han sido bastante carentes de consideración y de profesionalidad para la propuesta de sobrellevar y asumir las soluciones para superar esta crisis sanitaria. Paso ahora mismo a hacer un relevamiento del cumplimiento de los ODS 16 en Italia. El ODS 16 dice promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli. Promover sociedades pacíficas y más inclusivas para un desarrollo sostenible, ofrecer el acceso a la justicia para todos y crear organismos eficientes, responsables e inclusivos para todos. Voy a compartir veamos, a ver si puedo compartir ¿ven ustedes ¿pueden ver ustedes mi pantalla? Sí, es correcto. Muchas gracias. Sí, se ve muy bien. Sí, Perfecto. sí la vemos, maestra. De hecho, ya También la veo bien. Diapositivas. Bueno, entonces sigo. Sí, se ve. Reducir significativamente en cada aspecto las formas de violencia que provocan la mortalidad. Italia firma esta agenda en el 2015. A partir del 2015 se empieza a observar políticas progresivas que tienden a, por ejemplo, a la formación de docentes para la inclusión escolástica. Se empiezan a formar los profesores y maestros para evitar que los hechos de violencia, que tomen conciencia los padres y los alumnos de las conductas violentas. Obligar a la exposición de los números telefónicos nacionales
contra la violencia y el stalking. Se desarrolla también un plano de acción extraordinaria contra la violencia sexual y de género. Se aumentan los fondos para las políticas dentro de las comunidades, dentro de las escuelas y dentro de los trabajos que propenden. No puedo, perdonen, pero no puedo bajar el... Ah, ok. No lo puedo bajar. Digamos, estas políticas no llegan a todos los niveles. Ahora sí, se me había trabado la pantalla. Perdonen, Bueno, a ver. Bueno, me parece... Maestra, esto lo estamos controlando desde este lado. Usted nada más me dice en qué página, por favor. En la página 15. Si me lo dejan controlar a mí sería mejor, porque podría seguir mejor la... ¿Me consienten de poderlo... Sí, de claro, poderlo manejar yo? nada más dejo de compartir y ya usted comparte, doctora, por favor. Ah, bueno, ok. Y adelante, doctora, ya puede compartir pantalla. Ah, perfecto. Gracias. Decía que hay un plan de acción extraordinario para la violencia sexual y de género. También se crearon fondos para las víctimas de violencia. Esto cubre tanto a los hijos como a las madres, ¿sí? Víctimas de violencia. También hay casos de hombres víctimas de violencia. Aclaro para que no crea que solo las mujeres. Se creó un fondo de créditos para los huérfanos de feminicidios, de asesinato de las mamás, ¿no? Un fondo que consiente la formación del niño hasta los 18 años, le prevé que si quedó huérfano pueda encontrar una familia sustituta y inicie estudios en la universidad. O sea, la universidad le será pagada por el Estado. Se incrementan los recursos para los huérfanos, huérfanos en crímenes domésticos, de hasta 1 millón de euros para el 2020, pero este fondo se va a ver replicado en los subsiguientes años hasta el 2030, en manera de dar alguna posibilidad de recuperación económica y de respaldo emotivo familiar a estos niños. Se destina además dentro de este fondo un sostén para las familias que se hacen cargo de estos niños huérfanos. En la actualidad las causas de feminicidio en Italia son producto de las gelosía patológica. No me viene la palabra en español, perdonen. Para los celosos patológicos. Entre las víctimas de violencia se encuentran predominantemente las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Y aumenta también el caso de mujeres asesinadas por sus compañeros, mujeres que padecen alguna enfermedad de tipo invalidante. De un 10% que teníamos hasta el 2016, saltó al 20% de asesinatos de partner, ¿no? Como ven, es un cuadro bastante duro en todos los países. El punto 2 del ODS 16, eliminar el abuso, el abuso y el tráfico y de toda forma de violencia y tortura contra los niños. Es un tema muy interesante porque el tema de la inmigración está
Ya creo que dije que hay un 20% de niños que llegan a Italia y que no se sabe su destino, ¿no? Pero dentro de la infancia italiana se observa que también hay problemas, sobre todo de violencia. La tortura lo hacen con los niños inmigrantes. Disculpen el cinismo con que digo esto, es terrible. UNICEF Italia, ante el dramático fenómeno de miles de niños inmigrantes que están llegando desde hace muchísimos años al territorio italiano, enciende la alarma porque dice que la desaparición de menores no acompañados que ingresan en Italia como prófugos, clandestinos o inmigrantes sin identidad crece año a año. Los desembarcos son de 500 a 1000 personas por semana. Los números suministrados por las ONG no son exactos y según algunas ONG, en el 2019 los menores desaparecidos llegaron a 5.828 menores. Estas cifras, como veremos, en el 2017 eran 2.440 niños. Hoy estamos hasta esta cifra tremenda de casi 6.000 niños por año que desaparecen. Todavía no existe un sistema internacional eficaz para rastrear estos niños a nivel europeo, ni tampoco a nivel mundial, a pesar de que existen fundaciones, asociaciones y demás. El trabajo infantil, la explotación sexual. El trabajo infantil se ve sobre todo en las regiones del sur de Italia, porque los usan para levantar las cosechas. Está prohibido, está prohibidísimo, pero lo siguen realizando y practicando. Esta infancia vienen explotados sexualmente, son usados para el trasplante de órganos y para el tráfico de los pedófilos, ¿no? que abundan en Europa. Tenemos también el caso de los niños que están internados en instituciones dedicadas para los niños huérfanos. Hoy Italia tiene 40.000 niños en estas condiciones. Se ha descubierto todo un tráfico ilegal de parte de jueces de menores para tenerlos alejados de sus familias, porque acá las familias que no tienen recursos le vienen quitados los niños. Es una aberración, y sobre lo cual acá a través de United Peace vamos a trabajar sobre esto. La recomendación: se aconseja a los Estados miembros de implementar modificaciones a las leyes nacionales respectivas de adopción de menores en general, donde prevean mecanismos especiales de control para las adopciones normales, con mayor razón en los procesos de adopción para niños víctimas de privación de la libertad, o sea, de las madres que son víctimas de privación de la libertad. Me estoy refiriendo a las madres que son esclavas de vientres. Los niños nacen, se los venden, a veces no se los venden, quedan y sirven para el tráfico de órganos. Sobre todo con los países que han aprobado la procreación asistida como modalidad de alquiler de vientres, que se presta al tráfico de bebés, a la venta de identidad de niños y a los niños crecidos en estado de cautiverio. Hay que referirse siempre a la base de jurisprudencia internacional, como son el Convenio de La Haya sobre la cooperación en materia de adopción internacional y también el Convenio de Derecho Internacional del Niño, Niña y Adolescente. En modo de hacer el procedimiento de adopción más seguro, eficiente, eficaz para los niños. Se debe privilegiar la salud emocional y psicológica de los niños y las familias adoptantes, evitando así de entrar en la trama del comercio y tráfico de menores en proceso de adopción. El punto 3, promover el Estado de Derecho
a nivel nacional e internacional y garantizar la paridad de acceso a la justicia para todos. Se han incrementado los fondos para la justicia. Lo que no se ha mejorado es los procedimientos de los juicios penales. Los juicios civiles sí, hay un procedimiento reducido, pero los juicios penales y comerciales no. Se ha destinado fondos para las intervenciones urgentes de las oficinas de justicia, para los institutos penitenciarios, para la Corte de Casación y para los consejos de justicia y consejos penales. El punto 4, que dentro del 2030 se debe reducir significativamente el flujo financiero que provoca el tráfico de armas, reforzando la restitución de los bienes que son robados, por ejemplo, a las mafias y a la criminalidad organizada. Paso al siguiente punto. Reducir sustancialmente la corrupción y la corrupción dentro en todas sus formas dentro del sistema del país. El punto siguiente introduce algunas novedades en materia de derechos y de acceso civil a las obligaciones a la obligación que tiene la administración pública de transmitir la información de todo lo que se produce dentro de la administración pública. El punto 7, asegurar un proceso decisional reactivo, inclusivo, participativo y representativo de todos los niveles. En este aspecto no se ha producido ninguna norma. El punto 8, extender y reforzar la participación de los países en vía de desarrollo en las instituciones de la governance global. Esto supone que es reforzar las instituciones nacionales para que pueda introducirse la cooperación internacional y construir una mayor capacidad a todos los niveles que promuevan los países en vía de desarrollo para combatir el terrorismo y la criminalidad organizada. El punto 9, hasta el 2030 hay tiempo para introducir la identidad jurídica de todos, que significa registrar todos los nacimientos que se produzcan dentro de los países, en este caso de Italia. Esto también está referido al caso del tráfico de niños y de los inmigrantes. El gobierno está tentando de promover cambios jurídicos, introducir el ius solis, el derecho de suelo. En este momento siempre Italia se caracterizó por el ius sanguinis. Con respecto al punto 3, es garantizar el acceso a la pública información, proteger la libertad fundamental de las personas, y crear una legislación en conformidad a estos dos conceptos y en conformidad con los acuerdos internacionales. Promover y hacer respetar las leyes y las políticas no discriminatorias para el desarrollo sostenible. A este respecto no se ha producido nada dentro de Italia. Acá vemos en este cuadro, no sé si lo pueden apreciar, que a partir del 2015 el ODS 16 comienza a repuntar en todos sus objetivos. Pero como les he citado, no todos los objetivos han tenido un desarrollo parejo, homogéneo. Las propuestas generales para superar y conseguir la construcción del ODS 16. Para combatir en modo eficaz cada forma de discriminación, en particular modo el de las mujeres, para que puedan participar libre y activamente al desarrollo y evolución del género humano, será necesario que se creen cursos de formación para padres y madres,
que se conozcan desde la tierna infancia los derechos fundamentales y la Convención sobre los Derechos de Infancia, Niños y Adolescentes, que los educadores, padres, instituciones, maestros, se encuentren para verificar si en los vínculos y modos de relación no persisten o existen formas de discriminación, en acto o por identificar, y se decidan las iniciativas más eficaces para combatirlas. Que se prevenga los comportamientos discriminatorios y o violentos que se manifiestan al interno de la familia. Que los estados se empeñen a respetar los derechos fundamentales, en particular los referentes a mujeres y niñas. Que la comunidad internacional se ocupe de eliminar la discriminación contra la mujer, contra las niñas principalmente. La motivación de la mujer la movilización de la mujer es fundamental para realizar el cambio de mentalidad, el salto cualitativo de la humanidad. Lo realizarán las mujeres en primera persona y seremos nosotras el motor de realización de esta nueva humanidad que se construirá en este siglo XXI. Mayor número de operadores de paz dentro de cada país y región, dentro de las instituciones gobernativas, dentro de las instituciones internacionales y nacionales, no por cuota de participación, sino con acceso según mérito, calificación e idoneidad. La solución para afrontar los desafíos no superados aún están en la figura de estos operadores de paz, tanto hombres como mujeres, que nos pongamos en sintonía y en sinergia para transmitir, dialogar, enseñar, planificar, organizar y ejecutar, con la colaboración de los gobiernos nacionales y regionales. Por eso es que United Peacers está trabajando para crear la Casa Común de los Operadores de Paz, nuestro Parlamento de Paz, con sede en Roma. También estamos trabajando sobre una plataforma multilingüe para los operadores de paz, para que podamos interactuar. Desde allí realizar cursos, conferencias, debates, consultas. Es por eso y como modo de conclusión, los quiero invitar a que se adhieran todas las organizaciones de América Latina que así lo deseen, entrando a www.unitedpaces.org sin ningún tipo de costo. Y les quiero mostrar la casa valorial sobre la que estamos apoyados y a los cuales los queremos invitar. Una casa que está abierta a todos. Es la Casa para el Nuevo Humanismo. Está basada sobre una revolución global pacífica, como la proclamaba Gandhi, con un renacimiento internacional, donde se redimensiona las Naciones Unidas y se da un reglamento civil de convivencia. La base del nuevo humanismo con una interdependencia global de fraternidad. ¿Y las columnas cuáles son? La ciencia y la tecnología, ¿cómo? Respetando la vida. La segunda columna, el nuevo curso educativo que se tienen que dar los países. La tercera es el nuevo curso informativo que tienen que tener los medios masivos de comunicación. Y una de las partes muy importantes es la democracia participativa, de la cual ya les hablé. La quinta columna es el aporte fundamental de la mujer en toda esta construcción. Sin nosotras, señoras, mujeres, hermanas, este nuevo humanismo no será posible. Tenemos que ser activas, como de hecho estamos viendo aquí, pero darnos la mano una con otra, abrazarnos en esta batalla común, que es por la paz, por el amor y por la realización del nuevo humanismo. Y por la última columna, un nuevo derecho internacional. Bueno, espero no haberlos aburrido. Los esperamos en nuestra casa común de United Peacers. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierta a las preguntas.
No sé si corresponden ahora las preguntas o luego. De hecho, doctora, pues le damos el uso de la palabra a la licenciada Miriam Verdú para que pues dé una breve conclusión sobre su gran o sea, su gran ponencia, doctora, y brillante. Por favor, licenciada Miriam. ¿Se escucha? Primero, buenas tardes, algunos buenos días y otros buenas noches, porque según en qué país nos encontremos, es buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sale mi imagen o no sale mi imagen? No sé. Hola. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Se ve. Se escucha. Qué lindo ver sus caras. ¿Sale todo? ¿Está todo perfecto? Sí. Bueno, primero quería agradecerte, Roxana, una exposición brillante y además destaco algunos puntos de lo que hablaste. En la primera parte, ¿no? Cuando hablabas de la doctrina. Construir el bien común, construir la vida, construir la sociedad justa y soberana. Construir alianzas sostenibles. Muchas veces tratamos de ir construyendo, pero no nos damos cuenta que anteriormente construimos y tenemos que continuar el paso, con dificultades, con caminos complejos, con piedras en el camino, a veces no saber para dónde apuntar. Pero la verdad que fueron cosas muy, muy concretas y típicas, y me gustó mucho. Con respecto a eso. Y después tomé otro apunte muy esencial con respecto a lo que en muchos países hay una problemática, ¿no? Los niños desaparecidos, las mujeres desaparecidas, los hombres desaparecidos, familias desaparecidas. No solo a nivel asesinatos, porque muchas veces después aparecen asesinados por problemáticas terceras, ¿no? Sino lo que se le dice desaparecidos cuando están como rehén de un gobierno o de un momento o de una empresa que los toma como refugiados y dice, bueno, son ciudadanos refugiados, los tenemos acá y le damos trabajo, lo que en Argentina se le dice trabajo en negro, ¿no? Sí. Ese es un tema que me gustó mucho que lo apuntaste y es un tema para seguir estudiando, porque no solamente es un problema de un país, sino es problema de todos los países, ya que muchas veces los inmigrantes son los que más tienen problemas en ese sentido, porque no saben a dónde pedir auxilio, no saben cómo, y a veces piden asistencia y le dicen, como sos extranjero no tenés cierto tipo de asistencia y por ahí tenés otro tipo de asistencia. El pensamiento, y otra de las cosas que tomé en cuenta fue el pensamiento humano, ¿no? ¿Será reemplazado por la tecnología? ¿O estamos siendo actualmente, como tú lo has dicho, estamos siendo reemplazados de a poquito y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo reemplazados por máquinas, por contestadoras? Antes uno, cuando quería hacer un reclamo telefónico, del otro lado había una persona asistiendo. Ahora tenemos el pequeño robot en un costado que nos dice, bueno, da la queja o apuntá lo que necesitamos y te responden. Y cuando te responden una respuesta automatizada. Y uno se enoja porque dice, no encuentra la respuesta exacta. Entonces creo que ya con un simple trabajo ya estamos siendo reemplazados, como lo has dicho tú, por la tecnología, por lo robótica. También apunto a lo que fue guerra biológica, sí, confirmo lo que tú has dicho. Hoy nos encontramos todo el mundo en una guerra biológica. Es ojo, este es un punto de vista desde mi opinión, ¿no? Ya que tenemos el COVID a nivel mundial y nadie supo si en verdad fue por un murciélago o por un virus que salió de un laboratorio. Entonces creo que hoy nos encontramos en una guerra biológica de cómo combatir el COVID.
Y después cierro con dos temas muy principales. Uno es, el mundo está en crisis. Sí, todos estamos en crisis. Uno como persona, la economía, la educación, lo religioso, lo político, la familia, los organismos públicos, las empresas, el parlamento, todos estamos en crisis. Entonces, repito, como vos dijiste, Roxana, esto es una mala praxis a nivel mundial. Cuando un médico opera mal, dice que cometió una mala praxis. O sea que hoy todos estamos en crisis, creo que todos estamos cometiendo una mala praxis, porque no sabemos muchas veces cómo avanzar. Y después cierro con un tema principal a nivel mundial, que es otra problemática que existe, que es la adopción. Hablaste de temas de adopción. Está todo, supuestamente todos los organismos internacionales, todos están con un avance tecnológico. Pero cuando uno quiere adoptar un chiquito, o 2, 3, adolescentes, o hasta adultos mayores que también se adoptan en algunos países, es la complejidad más grande que hay. Y eso que está todo automatizado, está todo en las redes, está todo. Y creo que es algo que los ODS tendrán que tener un punto aparte y hablar sobre el tema de las adopciones. Esa es mi conclusión. Ahora escucho otras conclusiones y otras Muy bien, opiniones. pasamos a conclusiones del público, por favor, y le vamos a ceder el uso del micrófono a Anair Rial, por favor, que desde hace un momento levantó la mano. Por favor, Anair, y después Pedro Bonilla. Hola, muy buenas a todos, ¿eh? Yo le Anaí. quería preguntar, porque coincido plenamente con la exposición y la felicito, porque fue muy buena. Ahora, yo me pregunto en referencia a la INTOSAI, a las entidades fiscalizadoras superiores, que se supone que son las que controlan justamente a todo el poder público, ¿no? Sí. ¿Por quiénes están integradas? Porque, a ver, yo trabajo en una de ellas, ¿sí? Hace más de 30 años y vengo luchando firmemente contra justamente todo lo que pasa, ¿sí? Porque estamos todos enfocados en el mismo camino, creo yo. ¿Y qué pasa si esas mismas entidades fiscalizadoras superiores están integradas por el gobierno de turno? No nos dejan avanzar. Digo, entonces, ¿cómo podemos hacer para mitigar eso? Digo, tampoco tiene acceso la ciudadanía en general a tener una voz participativa con esas entidades fiscalizadoras superiores. Entonces, digo, nos remitimos siempre, digo, al poder de turno. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Yo pienso que no deberían ser integradas por los políticos. Estoy hablando desde mi país, ¿no? Supongo que en todos lados es así. Entonces, creo que una de las cosas como para poder empezar a cambiar esto es que esas entidades fiscalizadoras superiores no estén integradas por los gobiernos, por los políticos de turno, porque no nos dejan actuar a los funcionarios. ¿Sí? Es así, es así. Eso era lo que yo quería aportar, porque digo, es más, tanto es así que yo hoy por hoy, después de 30 años y de haber hecho un montón de cosas a nivel nacional, hace 5 años que no me dan trabajo, porque vengo proponiendo proyectos, digo, para salir, para hacer transparente toda esa información, y me dicen, lisa y llanamente, son decisiones políticas. Entonces, va en contra de lo que es una entidad fiscalizadora superior. Así es. Era eso lo que quería aportar y bueno, digo, estoy a las órdenes para lo que consideren necesario. Muchas gracias y Cuando quiera se puede excelente. contactar. ¿Eh? Muchas gracias, le agradezco mucho, Anair. No, felicitaciones, excelente y comparto un 100%. Muchas gracias. A ver, por favor, Pedro Bonilla, adelante. Muchas gracias, cordial saludo para todos. Bueno, como fundación en Italia apoyan, digamos, procesos o proyectos educativos en Colombia. Estamos en fase de organizar proyectos acá con las compañeras, porque estoy a cargo soy la coordinadora para América Latina de United Teachers. Así que vamos a ponernos a trabajar para realizar justamente
proyectos de desarrollo de instrucción, digamos, lo que la realidad de la región requiera. Van a ser formativos fundamentalmente, porque tenemos que esparcir un tipo de cultura, ¿no? Democrática, de respeto, de solidaridad. Acá estamos todos dentro del mismo barquito, y dentro de todas las desgracias, decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga. Esta crisis sanitaria nos puso a todos en el mismo nivel. Así que de ahora vamos a poder salir adelante todos juntos. Acá no hay países de primer mundo, segundo mundo ni tercer mundo. Estamos todos desde el mismo punto de salida. Así que sí, vamos a hacer programas con América Latina, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, sigue. ¿Quién es Gladys, por favor? Mi Hola, hermosa Gladys. mujer, tienes puesto tu micrófono. Lo tiene desactivas, cerrado el por favor? micrófono, Gladys. Ahí está. Perdón, Rosana. No, querida. Antes que nada, quiero decirte que tengo una maestría en responsabilidad social y sustentabilidad que va muy apegada a lo que es los ODS, y me voy sumamente satisfecha de escucharte. Muchas gracias. Creo que ha Honorada. sido de las pocas ponencias que me han llamado muchísimo la atención. No había escuchado mucho sobre este objetivo 16 y creo que eres una digna representante, y más si lo puedes hacer en América Latina, porque las condiciones, por supuesto que de todos he sabido, no son las mismas en Italia, en lo que es la Unión Europea, que en lo que es Latinoamérica. Aquí tenemos casos gravísimos de violaciones de derechos humanos, y ojalá me gustaría que me mandaras, por favor, de nuevo la liga de tu organización para entrar indiscutiblemente. Y muchas gracias, eso es todo. Les voy a escribir acá en el chat. Se realizará convocatoria por categoría. ¿La dirección? Ahí pueden contactarnos. Se realizará una convocatoria, se está realizando una convocatoria por categoría. Por favor, pueden apagar el micrófono porque no encuentro quién lo tiene prendido. Gracias. Por categoría. Recuerda que en este encuentro va a haber diferentes concursos, entonces cada concurso, cada categoría va a tener. Con respecto a lo que decía la anterior participante sobre el tema de los organismos de control, en realidad los organismos de control son organismos que son técnicos. Pueden estar dirigidos por políticos, como de hecho lo están, y yo también he experimentado auditorías que no se empujan porque al partido gobernante no le conviene. Pero para eso existen justamente los organismos superiores, que es el INTOSAI. Ahí es donde se tienen que presentar los reclamos. Para cerrar la pregunta que había hecho la compañera. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Miriam, ¿alguien que le quiera ceder más el uso de la palabra, por favor? Por ahí podríamos participar, licenciada Carla. Adelante, tenemos también a Piedad, por favor, para que participe. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias. Bueno, una ponencia muy interesante, bastante, ¿verdad? Entonces, muchos puntos muy importantes de lo que está ocurriendo en la realidad de todos los latinos, ¿verdad? Aquí me llama mucho la atención, señora Rosana, de este punto, ¿verdad? Sabemos la gravedad de todos los temas que estamos ahorita tratando. Yo tengo un punto aquí bastante así que dijera yo.
que seamos efectivos en todo lo que se está intentando hacer, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que qué tanto poder real, ¿verdad? ¿Qué tanto poder real tienen los organismos internacionales de derechos humanos? ¿Qué tanto podemos influir en los políticos? ¿Qué tanto podemos influir en que se nos respete una situación que estamos tramitando, ¿verdad? Debemos de saber cuál es el real poder que tenemos, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no conocemos el poder real que pudiéramos tener, pues no, todas las cosas que intentemos tramitar, que queramos resolver, entonces nuestras voces tenemos que saber qué tanto podemos tener margen de movimiento, ¿verdad? Es bien importante esto porque si no se queda en letra escrita, letra muerta, ¿verdad? Todo. Entonces, para ser efectivos tenemos que saber qué tanto podemos avanzar, qué tanto se ha hecho en temas delicadísimos, qué tanto poder tiene en medio de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, hacia dónde pueden moverse los organismos internacionales de derechos humanos, qué poder real estamos realizando, ¿verdad? Yo soy un integrante muy nuevo en esto, estoy hablándoles desde México, de la ciudad de Durango. Entonces estoy integrado gracias a la licenciada, que le agradezco en el alma, la licenciada Carla Gorostieta, que es una mujer con un enorme potencial, así la considero. Es una mujer que desde el momento en que yo la conocí, sabía que tenía una misión, de hecho así lo considero, una misión enorme en esta ciudad de Durango, ¿verdad? Porque es muy respetada, muy conocida, es una mujer que tiene muchísimo que dar, ¿verdad? Entonces, utilizando justamente su persona y sus experiencias y su gran, ¿verdad? Ya recorrido camino en estas cuestiones de los derechos humanos, me he reunido con ella, ¿verdad? Para comentar de que haga el equipo que estamos formando, seamos muy efectivos, que no sea letra muerta lo que intentemos. Le digo, Carlita, en lo que me estás intentando invitar, yo quisiera pensar que se nos respete bastante, que seamos, una palabra es importante esto, yo se la he comentado esta palabra a ella, que es para mí clave, que nosotros estemos dando resultados de una situación de lo que estemos haciendo, ¿verdad? ¿Qué resultados tenemos de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dar resultados en las cosas, como esto es parecido a una cuestión de, ¿qué dijera yo? Cuando en una planta productora, ¿va? ¿Qué es lo que estás produciendo? Que el mundo vea, la gente cercana, tu ciudad, tu municipio, tu comunidad, que efectivamente qué resultados están dando de lo que hablamos y lo que decimos, ¿verdad? Porque de lo contrario, allí podríamos saber que realmente, pues nuestro poder es muy débil, ¿verdad? Nuestras propuestas serían bastante muy débiles porque nuestra voz no es respetada, el organismo al que representamos no es respetado. Entonces, tenemos que puchar, empujar a lo que estamos tratando de hacer y tramitar realmente tenga un efecto y que digan, sabes que han avanzado, han hecho esto, 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 esto y aquello, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces, estar en un lugar donde no damos resultados es preferible, ¿verdad? Dar un paso hacia atrás y que entren en acción otras gentes que tengan, digamos, la cuestión de que tienen la palabra, ¿verdad? Que es una palabra que tiene efecto, ¿verdad? Es muy importante esto, que haya efecto en pues, sobre todo en el área política, ¿verdad? Que es en esa zona peligrosa donde no se nos deja avanzar, ¿verdad? Los políticos están, a veces uno cree que los políticos están para ayudar a la comunidad y muchas veces nos damos cuenta que ellos son precisamente los elementos que
están saboteando, ¿verdad? Las grandes intenciones de organismos como los nuestros, ¿verdad? De derechos humanos, de tramitar cosas en el beneficio de la comunidad. Muchas veces hay, como dicen ahorita ustedes, como ya lo han hecho, ¿verdad? En esta ponencia increíble, muy hermosa, señora Rosana, yo la felicito ampliamente, Muchas gracias, usted Ramón. muy documentada en todo lo que nos ha expuesto y nos ha compartido. Yo las escucho y creo que hay gente muy capaz aquí. Y bueno, esto de mi parte, esta era pues mi participación, ¿verdad? De decir que tengamos un real poder en nuestras comunidades para poder venir a nosotros. Fíjense esto, yo espero que en 3 meses que yo me encuentre aquí, yo pueda compartirles acciones hechas, ¿verdad? ¿Saben qué hicimos? Esto y esto en nuestra comunidad. ¿Cómo nos fue? A ver, ayúdenos en nosotros. Fíjense, esto sería algo importante. A ver, ¿cómo lo consideran ustedes? Que estemos tramitando en nuestra comunidad alguna acción y que por X motivo esté siendo bloqueada o saboteada, que entren ustedes en acción, decir, ¿saben qué? Vamos a hacer nosotros, vamos a hacer un enlace con la comunidad de ustedes. ¿Dónde están? En la ciudad de Durango. Entran los organismos, ustedes, decir, ¿saben qué? Nosotros apoyamos este trámite que está intentando hacer la Asociación de Durango. Entonces, por favor, estamos unidos los organismos de derechos humanos de toda Latinoamérica y nosotros apelamos a que se les dé voz a ese trámite y que, ¿verdad? De favor pedimos que de una manera lógica, ¿verdad? Estos trámites habría que verlos porque esto tengo que yo documentarme con Carla de qué manera legal vamos a hacer estas cosas para que tengan un efecto correcto, real, ¿verdad? Y que en 2 o 3 meses yo en una ponencia de ustedes pueda compartirles el organismo nuestro ha emprendido esta acción, esta y esta. ¿Verdad? Que tengamos esto, ahora sí como dicen por ahí, como dicen en las iglesias, ¿verdad? ¿Cuál es su testimonio? ¿Verdad? Quiero dar mi testimonio de acciones concretas que vamos a hacer, ¿verdad? Porque en todo caso sería impensable, ¿verdad? Que estemos comentando situaciones que pudieran escucharse muy bonitas, ¿verdad? Que puedan al final ser utopías, acciones que jamás se van a llevar a cabo, acciones que no se han efectuado y situaciones que no se han tramitado, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Es un encanto escucharlas, créanme, estoy muy complacido, de verdad. Ayer se lo comenté a la licenciada Carla, muy querida de mi parte, una mujer que admiro muchísimo, y le dije que le agradezco en el alma haber estado aquí escuchándolas, es increíble escuchar esa tremenda experiencia que tienen, son gentes muy experimentadas, cada una en su área, y bueno, estamos por aquí, les saludo de una manera muy afectiva a todas las gentes de Uruguay, de la Argentina, el otro día estuvo un hombre aquí hablando con nosotros, el doctor Emilio, ¿verdad? De la ciudad del país de la República Dominicana, que dio una ponencia increíble también. Entonces, con un tremendo admiración hacia ustedes, estamos por aquí a la orden. Esa era mi participación. Muchas gracias, Ramón. Gracias por tus bellas palabras. Vamos a darle el uso de la palabra a otra persona, a 2 personas por supuesto, más. Claro que sí, Carla. Piedad Guzmán, por favor. Gracias, Así Ramón. es. Admirable. Claro que sí, gracias. Carla. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muy interesante este objetivo de desarrollo 16, pero también cuando hablamos de instituciones sólidas, me referiré al caso en Colombia. Hoy, tristemente, y lo decía la compañera, que no debería ser el tema político el que intervenga en estas cosas, sino que fuera más de mano con la sociedad. En el caso de Colombia, para el tema de mujeres rurales, hicimos un análisis, algo muy crítico para las mujeres en nuestro territorio, ya que los análisis macroeconómicos centrados en el mercado y en el consumo muestran paralelamente el trabajo doméstico y de cuidado como una actividad que aporta a la economía del país.
Sin embargo, estos dejan de lado la responsabilidad sobre las condiciones de vida de las mujeres que desarrollan este tipo de trabajo. Adicionalmente, no tenemos en Colombia una visión sistemática de la economía que integre la subsistencia, el bienestar, la reproducción social de la vida y las condiciones dignas de las mujeres, porque somos quienes sostenemos el trabajo reproductivo. Dicha situación demuestra la persistencia de una discriminación que niega los aportes de las mujeres a la economía y solamente atiende una visión antropocéntrica de la macroeconomía del desarrollo. Asimismo, este fenómeno persiste en el entorno agropecuario, donde la desigualdad y la inequidad se exacerban en lo relativo a las mujeres, constituyéndose así uno de los sectores con mayores dificultades, el sector de las mujeres. En el caso también de la ruralidad, en el tema de instituciones sólidas, por ejemplo, aquí en Colombia, las mujeres rurales y los tratados de libre comercio que tiene hoy Colombia, suscritos y ratificados, en ninguno se ha hecho un estudio previo de sus implicaciones en el desarrollo rural productivo con las mujeres rurales. También esas instituciones sólidas necesitamos que tengan esos presupuestos y que realmente se haga una inversión en las necesidades del territorio, porque si no, estamos ya a corto plazo de llegar a las metas de la Agenda 2030, pero tristemente hay que decirlos que las metas no se han podido cumplir. Nosotros hoy hablamos con las instituciones sobre la inversión para las mujeres rurales. Eso es otra incertidumbre, no solamente en Colombia, a nivel global, ya que los procesos de planificación presupuestal están orientados por análisis macroeconómicos que condicionan las decisiones de inversión de los recursos públicos y llevan a cabo su distribución a través de sectores. Para el caso de las mujeres no existe un sector específico, aun siendo nosotras quienes, como se ha venido sosteniendo, aportamos de manera importante al Producto Interno Bruto. De esta manera, cada sector del presupuesto acoge líneas de políticas, programas o proyectos relacionados con su mando, asignado en ocasiones recursos residuales insuficientes, limitando así el desarrollo rural sostenible y en especial lo que integra a las mujeres. Yo les cuento porque se fue el informe que hemos sacado, yo como vocera de las mujeres rurales en Colombia, tenemos que también poner en la mesa y en estas agendas políticas qué va a pasar con los recursos, porque nosotros hoy hablamos acá de programas, proyectos, políticas públicas, pero como siempre lo he dicho, si no tienen los recursos, tristemente no podremos echar a andar estas agendas. Para eso es tan importante esta articulación con las organizaciones, la búsqueda de los recursos, porque bien lo decía Mochino, que al final del túnel y de esa luz, la luz la encontraremos en el movimiento social. Las instituciones sólidas en Colombia, yo hablo de lo que nos compete a Colombia, las instituciones no son tan sólidas, porque tristemente están enfocadas a los gobiernos, a la politiquería de cada 4 años, de cada 2 años, entonces nos cambian los modelos, los proyectos. Hoy trabajamos sobre políticas públicas con una viabilidad y con una persistencia y duración de 10 a 12 años. Pero cuando no nos inyectan los recursos y cuando nos desvían la capacitación en unos proyectos que nos van acordes a las necesidades del territorio. Por eso, en esta agenda, mi amiga Carla, que podamos tener unas conclusiones y podamos firmar un pacto de acuerdo entre toda la región para poder hacer un desarrollo real en los territorios y que podamos reforzar lo que existe en el territorio. Hoy tenemos mucha productividad, pero el sector rural y más la ruralidad dispersa no conoce de tecnicismos, no hay un tema de generación de proyectos y por eso necesitamos que no solamente sea el gobierno quien nos dé las instituciones sólidas, sino las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál también es el papel de nosotros frente a esa responsabilidad con los objetivos de desarrollo sostenible? Tenemos que hacer esa transferencia de conocimiento. El conocimiento no nos pertenece, debemos hacer lo que trascienda y por eso me siento complacida, Carla, gracias por la invitación
a la licenciada Roxana Botana me dejó maravillada como ha sido este foro, pero cuando usted habla de esa institución sólida y de ese trabajo que necesitamos soltarlo de la politiquería, pero sí articularlo a lo político. Muchas gracias, muy amable por escucharme, generosa con el tiempo. Una feliz tarde. Quería hacer creo que es Delia del Castillo que quería hablar. Había levantado la mano. Sí. Delia del Castillo, tengo la mano levantada y te quiero escuchar. Sí. Desde acá. Que hace rato que estás. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Yo tal vez poder aportar, tengo un proyecto que lo he creado denominado Consejos Deliberantes Estudiantiles, que me parece importantísimo para poder hacer la participación activa en todos los niveles. Tiene 25 años ininterrumpida de labor en la ciudad y sesionan en el propio recinto del Consejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los chicos son autores y gestores, digamos, de lo que ven, sienten en sus entornos inmediatos. Entonces me parece importante por ahí compartirlo, porque como bien dicen, el conocimiento acá es para compartir, para generarlos en otros lugares. Por eso me parecía, quería felicitar a la señora Roxana Botana por excelente su exposición. Ver la forma de conexión para poder a lo mejor en estos programas latinoamericanos y esas cosas, porque uno choca siempre con la falta de los medios y poder llegar a lo mejor al mayor número de actores sociales. Así que bueno, eso, poder compartir más que nada todo lo relacionado, como aparte hemos creado, bueno, desde Buenos Aires está una organización que es Mil Milenios de Paz, y en San Salvador de Jujuy tenemos en distintos establecimientos educacionales más de 60 organizaciones de paz, las cuales a su vez trabajan este ODS 16 y realmente los cambios son increíbles. Entonces, creo que la experiencia esta sería bueno poder compartirla tanto de los jóvenes como de la parte, digamos, de las embajadas de paz. Gracias. Muchas gracias por la participación. Vamos a darle la palabra a otra. Y sería a Ceci Noguera, por favor, de Red Mujeres. Adelante, Ceci Noguera, de Red Mujeres. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo felicitar a la ponente por tan maravillosa exposición, un diálogo muy interesante, muy ameno y muy enriquecedor. Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que las compañeras y los compañeros han aportado. Y quiero hacer énfasis en algo. Es muy cierto que toda esta crisis y todas estas circunstancias que vivimos, uno de los factores importantes es la falta de humanización. Hemos perdido el valor de la vida. Ya los seres humanos no tienen para nosotros como ese valor, esa importancia, y por eso es que estamos viviendo tantas violaciones de los derechos humanos, estamos viviendo tantas situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores. Entonces, yo creo que es el momento de que nosotros unamos esfuerzos, hagamos alianzas y trabajar duro con la niñez y con la adolescencia. Ir formando a los niños, por lo menos nosotros en las organizaciones de acá del Magdalena y de toda la región Caribe, por medio de la red estamos trabajando fuerte esa parte con la niñez y con la adolescencia. Y es el momento oportuno de que dejamos alianzas, que nos unamos. Como decía la compañera, el conocimiento y las experiencias no es para guardarlas,
es para compartirlas y para construir entre todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Red Mujeres. Le damos también el uso de la palabra a una persona del chat, por favor, que es Edwin, si está presente. Gracias. Edwin, ¿está presente? Bueno, entonces a Lucila, a Úrsula, por favor. Adelante. Muy buenas tardes. Estoy encantada, feliz de encontrarme con ustedes, doctora Rosana, una presentación integral desde el punto de vista de la problemática que estamos abordando. A mi manera de ver, los objetivos del desarrollo sostenible deberían ir acompañados de una política mundial de pedagogía en cultura ciudadana desde una ética civil y planetaria. ¿Por qué? Porque con el capitalismo desenfrenado, hoy estamos viviendo esas consecuencias, porque el capitalismo también afectó o incidió o permeó la educación. ¿Eso qué quiere decir? Que empezaron a educar personas, no a educar personas, sino personas para competir, para producir, y se omitió o se excluyó el componente humano, la formación del ser. Entonces, estas son las consecuencias de un proceso que ya viene y por eso hoy está la corrupción y todos estos fenómenos de individualismo que estamos y de ser humano fragmentado que estamos analizando en la mañana de hoy. Creo que esto hay que reorientar, la educación hay que reorientarla, pero no puede ser asunto de un municipio, de un país, sino que vaya esa política articulada, que le dé soporte como si estuviéramos construyendo una aldea, una casa del mundo, una casa universal que tiene que tener como base la educación, pero no cualquier educación, sino esa pedagogía que un poco desde la mayéutica socrática empiece a introducir una metodología de reflexión para formar la conciencia del ser, cosa que la persona tenga el criterio para poder tener esos principios universales que son los que nos faltan en este momento. Y por otro, y en otro sentido, el componente de la ciudadanía, por eso el concepto de civilidad. Porque ¿cómo vamos a tener ciudadanos hoy si no nos han educado para ser ciudadanos? ¿Por qué? Porque no, eso no está tampoco inmerso dentro de la educación. Y el otro componente civil y planetaria, porque somos parte de un planeta que hemos irrespetado, que no lo hemos reconocido y que ya es urgente para hacer ciudades sostenibles, un mundo sostenible. Tenemos que empezar a reconocer el universo, el planeta como algo que está ahí y que no estamos sobre él, sino con él y que tenemos que vivir en armonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucila. Nada más a una última persona, a la señorita Lisbeth Aya Ospina, por favor. Adelante. ¿Cómo están todos? Pues estoy aquí desde Colombia, por supuesto conectada con este seminario y realmente pues había levantado la mano, pero Piedad digamos que recogió mucho de esa problemática que tenemos aquí en Colombia y que para nosotros en esta sociedad y en este tipo de democracia que se dice ser democracia participativa, pero que en el ejercicio, en la construcción de sociedad, pues por supuesto no se ve reflejada, se ven como las instituciones están desarticuladas para atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos aquí en Colombia y pues esto desafortunadamente termina siendo un ejercicio que se replica, una realidad que se replica en muchos países latinoamericanos. Así que quiero hacer esta intervención muy corta. Nuevamente me recojo en estas palabras de
de Piedad, y pues agradecer por el espacio y pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por esas ponencias maravillosas y a Carla también pues por la oportunidad de poder estar aquí todos compartiendo. Gracias a ti, señorita Lisbeth. Pasamos a lo que es, doctora, pues muchísimas gracias por tu enorme ponencia, muy buen proyecto. Vamos a firmar primeramente Dios convenio de colaboración con ustedes, si me lo permiten, por supuesto, porque hay que reafirmar alianzas sólidas. Y doctora, en este momento te comento, hoy en día ya todos debemos de ser la voz y hacer efectivo nuestro voto como ciudadanos que somos, valorando los diferentes grupos demográficos, así como las opiniones y convicciones para lograr una sociedad inclusiva sobre todo. Además, apasionarnos con las decisiones de nuestros países y defender nuestras convicciones pacíficamente. De igual forma, participando dentro de los procesos de adopción, de decisiones, sobre todo de manera informada, mantener un ambiente pacífico desde casa, trabajar como voluntario en programas de difusión y organizaciones sociales globales contra la violencia, e inclusive leer y escribir y hacer un video en defensa de la paz. Ir erradicando la violencia de género. Perdón. ¿Cómo lo tienen vamos los a lograr? micrófonos encendidos, pero hay mucho retorno, no se entiende. Ay, perdón. Como tengo el Zoom puesto en el celular, una disculpa, pero bueno, entonces me salgo yo del celular. Y Tranquila. Tengo puesto el celular porque lo estoy viendo por ambos lados, pero bueno, continuamos. Gracias por la introducción. Ahora se te escucha perfecto. Entonces, estamos en locales globales. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Siendo todos agentes de cambio para la transformación social, donde opere precisamente la paz a nivel local y global, siendo, como dijo la doctora, siendo operadoras y operadoras de esa paz, para tener precisamente una paz, justicia y sobre todo instituciones más sólidas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Oggi dobbiamo echere la voce e rendere efficace il nostro voto come cittadini che siamo. Valorizzare diversi gruppi demografici, nonché le opinioni e le convinzioni per realizzare una società inclusiva, eccetera, eccetera. Hay una disculpa. Bravísima, Gracias, doctora. bravísima. Molte grazie per essere bene. Grazie. Buenísimo ese italiano. Buenísimo, buenísimo. Onorata di essere fra di voi. La verdad que me siento muy contenta de haber compartido con todos ustedes este encuentro, porque es un encuentro, es un intercambio, es un sueño que vamos a compartir para realizar cosas concretas, como se preocupaba ahí un amigo de Durango. Vamos a concretizar los sueños, porque no son sueños, son situaciones que hemos observado, vivido a lo largo de los años que tenemos, y queremos sembrar, las mujeres queremos sembrar un mundo mejor, y creo que los hombres nos van a ayudar, estoy confiada que nos van a ayudar. Claro. Va bene, doctora, va bene. Va bene. En este momento, doctora Muy lindo, Roxana, sí. Entreguemos su reconocimiento por haber disertado su ponencia Sostenibilidad de las Democracias Representativas, la participación femenina en las listas, el día de hoy, 5 de marzo de 2021, y damos un fuerte aplauso, aunque sea virtual. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Qué bonito. Gracias, cuídense mucho. ¿Qué más por agregar, licenciada Miriam? Piedad, por favor. Mi equipo hermoso. No, yo principalmente quiero agradecer a los participantes también, ¿no? Porque a veces uno puede exponer, como Roxana, que expuso un trabajo brillante, excelente, la verdad, gustó muchísimo, pero también es bueno escuchar las opiniones de los participantes, porque se pueden interrelacionar y podemos gestionar y armar un buen trabajo para todos, porque la sociedad somos todos.
como Así es. dijo una de las chicas y como dijo Roxana, esto es una democracia participativa. Entonces, todos los países del mundo, sería cada uno es miembro y un participante de cada país o de cada lugar. Es como participar para armar una construcción, algo distinto, mejor, con mejor calidad de vida, salud, familia, hogar, laboral, trabajo, todo. Entonces, es bueno también las opiniones de los participantes. Eso es lo que quiero agradecer, porque nos da nos enriquece a todos y aprendemos de cada una de las opiniones y de los conceptos. Muchas gracias, Roxana, y me gustó muchísimo tu exposición, brillante. Gracias, gracias. No, Muchas gracias muchísimas a gracias, ustedes. doctora. Muchas gracias a los A ver, Piedad, participantes. adelante. Quisiera conocerlos a todos, porque la verdad que los comentarios que hicieron, las sugerencias, las reflexiones profundas que recibí de todos ellos, merita otro encuentro, ¿no? Porque sabemos que estamos en el camino y que no estamos solos. Ellos tampoco están solos, tenemos que crear operadores de paz que sean operantes en la realidad, que ayuden a su comunidad, que intervengan con los políticos, con las instituciones, para que ayuden a los proyectos de los ciudadanos. Y en esto estamos todos, o sea, tenemos que formar estos operadores de paz para que mejoren las condiciones de negociación de la realidad de los ciudadanos, porque los ciudadanos solos no los escuchan los políticos. Así mismo, claro. Ramón Yo gracias voy a su decir lo siguiente. intervención. Bueno, ya como para cerrar y como esta conclusión, agradecerle a todos y todas. Y es verdad, la construcción ciudadana es entre todos y todas. No podemos solos ni de ninguna manera. Necesitamos articularnos a lo largo y ancho del continente. Hay que trascender las fronteras y hay que hacer ese engranaje entre todos ustedes. Hoy creo que en este seminario, Carla, yo te quiero decir, tú has articulado algo hermosísimo, que es unir todas estas diferencias, porque es sobre las diferencias donde construimos, donde empezamos a trabajar, donde empezamos, como dice uno, a conspirar para un mundo mejor. Alguien me decía en mi trabajo de muchos años, me decía que yo estaba loca si trataba de cambiar el mundo, y le dije, no, no estoy loca. El mundo es de los atrevidos y alguien tiene que empezar a hacer una acción afirmativa para que sea el hilo conductor y sea el engranaje y sea el carrete donde todos nos vamos hilando. Entonces, desde aquí, desde Colombia, les mando a todos, Roxana, gracias de verdad por haber hablado en esta agenda, ese papel tan importante que tenemos las mujeres, sin desconocer a los grandes hombres que nos han acompañado y nos siguen diferente en la sociedad. Cuando la mujer, quiero hacer este pequeño reconocimiento y decirlo, cuando a la mujer en Colombia le entregan esa pequeña plata en educación, en salud, en alimentación, en recreación, en darle la seguridad a su familia. Por eso es tan importante seguir trabajando por la garantía de los derechos de las mujeres y con la sociedad. Entonces, un abrazo grande. Desde aquí les mando un abrazo sanador y protector y decirle que nos sigamos arropando, porque los hombres y las mujeres no somos diferentes. Cuando hablamos de derechos para las mujeres, hablamos de derechos para todos y todas. Muchas gracias, una feliz tarde y gracias de verdad, Carla, mi admiración a Miriam. Le mando un abrazo grande, Miriam. Sé por todo lo que has tenido que pasar, pero eso demuestra que eres una mujer que inspira y transforma los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Piedad. Perdón, yo antes de irnos quisiera más hacer una pequeña, pues un pequeño comentario. Creo que es muy importante
hablar de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Realmente nosotros no es que queremos cambiar o que querramos cambiar al mundo, es que nos estamos terminando el mundo. Por eso, estoy hablando del contexto socioeconómico y también de toda la cuestión natural. Por eso es importantísimo, importantísimo echar a andar los objetivos del desarrollo sostenible. Ya no hay tiempo, nos estamos acabando los recursos humanos, los recursos